Carlos Verísimo, contacto directo con la ciudad de Montevideo, analista internacional. Carlos, buenos días. Allá buenas tardes, posiblemente ya en Montevideo. Tu opinión sobre este conflicto entre Putin y el grupo Wagner. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Carlos. Acá casi el mediodía en Montevideo. Sí, la verdad es que el fin de semana fue un fin de semana que a todos nos tuvo cerca de lo que serían las páginas de consultas en cuanto a lo que es la novedad en Rusia. Existió un evento entre dos personas o dos personajes que en esta guerra ya se han puesto importantes. Uno es Prigozhin y el otro es Putin. Para relatarlo rápidamente y en segundos qué es lo que ocurrió para que todos tengamos una posición, el ejército de Wagner, que es un ejército de unos 30.000 mercenarios que han sido reclutados en distintos países, especialmente en Rusia, y además en las cárceles de Rusia, donde cada uno de los que se alista puede tener, después de 6 meses de combatir, su habeas corpus otorgado. Ese ejército, que además es importante ver este otro aspecto, es uno de los ejércitos de trolls o de gente que se dedica a la parte de internet más importantes que hoy tiene Rusia. El viernes en la mañana, su jefe, por así decir, o sería su dueño, porque esta es la verdad, es su dueño, emitió un video muy duro donde acusa al Ministerio de Defensa de Rusia de haber asesorado mal a Putin y vinculó esto con lo que serían las mafias. Esto es importante dentro del marco de la guerra que estamos viviendo. Es la primera vez que alguien de cierta importancia habla de que las mafias podrían estar insertas dentro de la guerra. Ya, eso es importante. Eso es viernes de mañana. En la tarde, su campamento de soldados fue bombardeado por las Fuerzas Armadas rusas. Viernes de tarde. Sábado de mañana hay otro video donde Prigozhin dice que va a avanzar sobre Rusia, avanza sin ningún tipo de reparo, toma Rostov. Rostov es una de las ciudades más importantes del sur, zona de aprovisionamiento y zona militar, la toma sin casi disparos y ocurre una escaramuza, según lo que dicen los rusos. La verdad que fue una batalla campal donde Wagner tira abajo. Esta es la mayor acción bélica aérea en la guerra en contra de Rusia, tira abajo 6 helicópteros y un avión. Rusia habla de 13 muertos, realmente parecería mucho más. Como le decía Carlos y Alfonso, eso fue a las 11 de la mañana del día sábado, 11 de la mañana. El presidente Putin declara de que Prigozhin es un delincuente, va a ser juzgado penalmente y pone en precio su cabeza. 11 de la mañana. 19 horas de ese día, nuevo video ahora de Prigozhin diciendo que no quiere derramar más sangre y que queda exiliado a Bielorrusia, que es donde está él hoy establecido. Realmente una dinámica que marcó entre el viernes y el sábado grandes cambios en la guerra y lleva a muchísimas conclusiones. Buenos días, Carlos. Te saluda Carlos de Tomaso. Un saludo a la querida Montevideo, a la República del Uruguay. Esperamos pronto volver a visitar ese lindo país. Carlos, hoy en uno de los principales periódicos de Ecuador se hace mención de unas declaraciones de un ex agente CIA, que él tiene la teoría de que esto fue pues armado. Esto fue hecho para que se quiera dar la impresión de un Putin pues debilitado y que termine el show siendo fortalecido, y en medio de esto dictaban y dejaban ya sentada en vigencia una ley marcial de prisión a cualquier pues persona que quiera traicionar los intereses rusos. ¿Es descabellada esa teoría, Carlos? Para nada descabellada esa teoría. Hay muchas preguntas que uno puede hacerse en este tema y vamos a ver que eso realmente es así. Hoy Putin quedó bastante desfavorecido en este proceso. Wagner avanzó demasiado fácil en su incursión hacia Moscú. Algunos hablan de que llegaron a 200 kilómetros de Moscú. El ejército no reaccionó, el ejército ruso no reaccionó. Tampoco vamos a ver que la población no reaccionó. Cuando entran a Rostov, hasta saludan a Wagner. Otro análisis importante, cada uno de estos hechos ya es importante. Los aliados a Rusia, China, Irán, tampoco reaccionaron profundamente. No lo vemos hasta el día de hoy, estamos esperando algún tipo de análisis. Pero también vemos que Ucrania no aprovechó esa oportunidad, no avanzó sobre posiciones militares. En definitiva, acá hay un gran error de las fuerzas de la FSB, que es lo que sería la hija de la KGB. Ese error no marca un análisis claro de lo que querían Wagner, que hacía un tiempo que venía aprovisionándose de armas, y eso es lo que los norteamericanos habían captado.
En sí, lo que vimos es en el fin de semana un debilitamiento brutal de Putin en este caso, a causa de lo que a mí me parece que sería el nodo de esto, lo más importante, y es por eso que se gestó esto. A partir del 1 de julio, faltan muy pocos días, todos los mercenarios, comandos o partisanos rusos que estén combatiendo del lado de Rusia deberían acoplarse al ejército ruso. Creo que en este caso Wagner ya declaró que no quería hacer esto, y aquí hubo un problema de quién me va a pagar el sueldo el 1 de julio, porque Carlos, esto es lo que ocurre con los mercenarios. Acá no hay una lucha por la patria, por mi bandera, hay algo por la tierra, no vamos a decir que no sean mayoría rusos, pero también hay algo de la paga. A ver, si yo me paso al ejército ruso, ¿quién me va a pagar los primeros días de julio? Creo que esa es una ecuación que en estos hay que pensarla mucho, porque al final de todo esto, y es una conclusión netamente mía, tanto tú como yo, como todos, estamos analizando esto desde el punto de vista militar o político, pero se nos mezcla mucho la injerencia de las mafias en la parte militar y en la parte política. Y la verdad es que tanto yo como ustedes, muy poco sabemos analizar o intercursar datos mafiosos con militares. Es muy difícil. Carlos, ¿no te da la impresión de que estamos ya, habiendo pasado tanto tiempo el conflicto, para efectos de Rusia especialmente, frente a un conflicto en el que ya no se tienen objetivos identificados y que no se va a saber pues cuándo ya gané o cuándo ya perdí, y entramos a estos conflictos que el cansancio es el que va a primar, la afectación económica, y ya se perdieron un poco los horizontes? Totalmente de acuerdo. Hay cosas que no las va a poder dar hacia atrás Putin. Hoy vemos en las noticias, hace una hora nada más, que el ejército de Wagner se ha replegado de su última posición despacito. Y por otra parte también el FSB, o sea, la ex KGB, ha allanado algunas casas del ejército de Wagner como forma de dar un golpe de timón y mostrar la presión que tienen que tener en este caso. Pero es lo que tú decís, la población se acostumbró a tolerar un bajo nivel de consumo en Rusia en aras de que el día de mañana esto fuera un imperio. Los oligarcas, que son los grandes financistas de todo esto, se han acostumbrado y están un poco enojados de que los mercados se le han cerrado y han sido incautados algunos de sus bienes. Las Fuerzas Armadas rusas, las verdaderas Fuerzas Armadas, no las que son pagas, están cansadas de este tipo de situaciones. Hay muchas internas entre ellos y además esta última incursión del fin de semana los pone desde el punto de vista patético. Eso fue lo que ocurrió. Militarmente son el hazmerreír del mundo las Fuerzas Armadas, por haberse replegado o por no haber accionado. Algo sucedió este fin de semana que deja a todo el mundo muy mal. Pero además hay un desgaste de la invasión. Carlos. ¿Qué podemos esperar, Carlos, de esto a futuro? ¿Qué podrá suceder con todo esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer Putin hoy es un cambio de ministros. Tiene que hacer una purga dentro del ejército interesante. ¿Por qué llegó a esto? Putin no quería usar de todo su ejército y hacer enlistamientos en Rusia. La población tampoco se ha quejado de lo que ocurrió el fin de semana, porque la población ve este conflicto hasta muy lejos, un conflicto de terceros, no lo ve ni cercano. Hay muy poco nivel de adhesión en este caso. Putin va a tener que hacer algo fuerte ahora. Tiene que generar un golpe de poder importante, porque si no se va a debilitar muchísimo. Retirar a Wagner totalmente no lo puede hacer. Ha confiado demasiado en él. Una última inquietud, muy breve en la respuesta, Carlos. Estamos sobre el cierre del programa. Claro, disculpa. No, tranquilo, muy claro lo que has dicho y muy interesante. En esta última pregunta, ¿no habrá considerado Putin que más barato le salía arreglar a los mercenarios que mandar a su ejército a un nuevo de sangre y a un nuevo escándalo internacional? Yo tengo esa sensación. Por lo raro del repliegue de Wagner cuando había avanzado hasta cerca de 200 kilómetros y con la facilidad con que la hizo, me da la impresión de que a través de los vasos comunicantes que nunca faltan, más bien fueron arreglados. No descartas o descartas totalmente esta idea. Para nada. Capaz que es el cerno de todo esto. Alguien en el medio le dijo, señores, paren porque si no hay paga el viernes. Esa es la verdad. Esto es lo que ocurre con el ejército de mercenarios. Él no quiso desgastarse, indudablemente. Wagner había sido usado desde 2014 en varias poblaciones africanas, asiáticas, y parecería también que acá en nuestra Venezuela tan cercana. Pero en definitiva, lo que quiso es no quemar una posibilidad de que el ejército tuviera algunas derrotas, y sí lo tercerizó en un ejército privado. Hoy tiene un problema con
Muy bien, gracias. Gracias por tu participación, siempre valiosa. La intervención de Carlos Verísimo, analista internacional en el tema Wagner. Muchas gracias, Carlos. En cualquier momento te estamos nuevamente contactando. Un gran abrazo a todos.